Doctora Rocío, bienvenida, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. El día de hoy hemos concretado una entrevista con respecto a las elecciones de Estados Unidos, las elecciones federales que se avecinan del próximo 3 de noviembre, y aprovecharemos al respecto este seguimiento para hablar en materia de cooperación binacional con respecto a la industria energética. Para comenzar, doctora, me gustaría plantearle la primera pregunta. Bueno, como usted sabrá, la industria energética en México ha presenciado un fuerte reordenamiento estructural en las últimas décadas. Ya lo hemos visto durante la gestión de Enrique Peña Nieto, la gestión de Felipe Calderón, y bueno, ahora con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, pareciera ser que se avecinan todavía muchos más cambios. Por lo tanto, me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole cómo vislumbra usted el actual panorama en términos de seguridad energética, claro está, y en términos de competitividad. Bien, pues mira, déjame decirte que realmente aquí el asunto es un poco complejo, porque si bien México con esta administración no ha iniciado una política energética, digamos, a nivel regional, sino más bien heredó ese proceso de integración, pues aquí hay cuestiones un poquito delicadas, problemas que se heredaron. Y uno de ellos que, bueno, tiene su lado positivo, pero también el lado negativo es el proceso de integración con los Estados Unidos. La política de México, la lógica de vincular a México en este proceso de integración, pues ha tenido beneficios para el país, pero también ha tenido repercusiones porque la política fue aprovechar los precios más atractivos de los energéticos de los Estados Unidos. Entonces México pues descuidó la producción de gas natural, descuidó la utilización de la capacidad de refinación, descuidó el ampliar esa capacidad de refinación. Entonces todo esto repercutió, devino en una integración en donde México pues tiene un altísimo grado de dependencia de todos los combustibles de los Estados Unidos. Gas natural y productos derivados sobre todo, que en 2015 pues ya le generaron un desequilibrio en la balanza petrolera, negativa para México, ¿no? Pese a todo lo que todavía sigue exportando en términos de petróleo. Entonces, pues la dependencia siempre en términos de seguridad energética llevada al extremo es un riesgo, ¿no? Y esto, por ejemplo, te lo pueden asegurar los países europeos que dependen prácticamente en un 80-90% del petróleo de Medio Oriente. Entonces, México está en ese extremo de una gran dependencia en gas natural, más del 90%. En refinados, pues la estamos reduciendo, pero la dependencia llegó al 70%, ¿no? Entonces, pues la política justamente es encaminar a fortalecer una producción nacional para reducir esa dependencia. La cuestión de la competitividad, la competencia, digamos, que se esperaba después de la reforma energética, yo diría que es limitada. Y es limitada precisamente porque los mayores ejes de competencia entre los grandes actores, ¿verdad?, privados y públicos, se da con una posibilidad de reducir costos de producción en buena parte, ¿no? Y aquí, pues, al no tener una producción nacional, la reducción de costos es muy limitada, ¿no? Porque prácticamente todo se importa y entonces uno ve la competencia a nivel de establecimientos como gasolinerías, ¿verdad? En donde pues simplemente tiene una tiendita por ahí que te ofrece cosas o tienen 1 o 2 centavos de diferencia. Entonces la competencia realmente ha sido muy limitada y hay actores pues que tienen un poder monopólico a nivel nacional todavía en términos del control del mercado doméstico. Entonces, bueno, no se ha avanzado demasiado por ahí. Eso Ok, sí. perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta, doctor. Y respecto a esta dependencia que usted menciona, quizá a manera de prever cambios en el futuro, ¿en qué año o en qué momento usted creería que sería un punto de inflexión para México en el cual la dependencia se haya reducido y más que hablar de dependencia, pudiéramos hablar de un México proveedor para la región? ¿Ve este escenario posible en el futuro próximo? Mira,
En el corto plazo, no. En el mediano plazo, si se ponen los cimientos correctos, ¿verdad? Si se tiene esta perspectiva correcta desde lo que significa la integración con América del Norte, lo que significa los movimientos en términos de energía a nivel del mundo, se pueden tomar las decisiones correctas, ¿no? Pero yo creo que ahorita justamente una de las cosas más importantes que se está haciendo por parte de la actual administración es trabajar en términos de la resiliencia, es decir, apoyar las áreas de producción nacional de tal manera en que nosotros podamos pensar en reducir este grado de dependencia, pero también podamos pensar en ser importantes productores, por ejemplo, de los derivados del petróleo que tienen valor agregado, que son benéficos para el país. Podríamos pensar inclusive en convertirnos en un hub energético, ¿verdad? Para reexportar el gas que México está importando de los Estados Unidos hacia los países de Asia, que es el mercado que más va a crecer en los próximos años. Podríamos pensar que ese gas puede servir para Centroamérica, porque Centroamérica tiene una dependencia total de los hidrocarburos del exterior. Entonces, yo creo que si se va reconociendo el papel, la ubicación de México, si se va trabajando por todo este proyecto de fortalecer a México de nueva cuenta como un productor de energía, yo creo que podemos pensar en ese proyecto futuro. Inclusive, pues desarrollar la capacidad de producir, por ejemplo, estos minerales como el litio, ¿verdad? En un arreglo con el sector privado que pudiera ser interesante, siempre y cuando México no pierda esa capacidad de control, de tutelaje de los recursos naturales por parte del Estado. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades para México, pero no es negando este potencial de México, sino reconociendo justamente las posibilidades que te da inclusive este proyecto de integración y reconociendo cómo está verdaderamente la situación energética a nivel mundial, cuáles son los países demandantes, cuáles van a ser las áreas de mayor crecimiento, en dónde va a haber problemas energéticos, cuál es el límite de los recursos naturales. Entonces, todo este diagnóstico va a ser importante para México. Por supuesto. Sí. Mencionaba usted algo muy importante que me gustaría comentar. Mencionó usted el tema respecto al litio. Para quienes nos escuchen, para quienes nos vean, quizá no lo sepan, pero a principios de año, si no me equivoco, o quizá en la parte tardía del año anterior, se hizo en México el descubrimiento de lo que podría ser la mayor reserva de litio en el mundo. El litio, como bien sabemos, es un mineral muy cotizado por sus propiedades, es altamente utilizado en la industria energética por el tema de que se utiliza para baterías, para hacer uso de la energía solar, por ejemplo. Doctora, ¿cómo considera usted que debiera ser la forma apropiada, la gestión adecuada que debiera ejercer la administración en torno a este descubrimiento? Sí, es lo que te decía. A mí me parece que sí habría que ver realmente el verdadero potencial, porque hay países como Bolivia, Chile, ¿verdad? China inclusive, que pues ellos saben que también tienen un gran potencial en términos de litio. Aquí yo creo que sí, la alternativa sería realmente un esquema público-privado, pero como te decía, siempre y cuando el tutelaje sea el del gobierno mexicano, por la cuestión de la propiedad de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que tener muy claro el esquema y hay que tener muy claro de que, bueno, los recursos pertenecen a la nación mexicana, ¿no? Entonces, pero también, mira, en esto yo creo que hay que saber realmente la situación de hasta dónde te permite una batería bajo el desarrollo tecnológico actual resolver un problema, pensar que tienes el potencial. Creo que todavía hay que trabajar mucho en la cuestión de las baterías, ¿verdad? Como parte de las tareas de desarrollo tecnológico que tenemos, porque si bien es una posibilidad, por ejemplo, para los autos eléctricos, también ahí tenemos un mito, ¿verdad? De que el litio, las baterías resuelven todo, ¿no? Y en realidad, pues ayudan a resolver, ¿no? Pero todavía, pues dependemos de la generación eléctrica a partir de diversas fuentes, ¿no? Entonces, sí ayudan, son un gran potencial y hay que verlo como eso, como un potencial para México.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Me gustaría rescatar una parte muy importante que usted menciona con respecto al litio. Usted hizo mención de que toda gestión o todo esquema debe partir siempre de un tutelaje robusto por parte del Estado. Y en este sentido, me gustaría introducir a conversación el famoso y bien debatido TEMEC. Hay muchos sectores de la sociedad que lo catalogan como la respuesta, la cura milagrosa a este tema de las relaciones binacionales, pero pareciera ser que en materia energética el TEMEC viene más bien a agudizar la dependencia que tiene México de su vecino, con su vecino Estados Unidos. ¿Usted qué opina al respecto? Porque si bien hay ciertos capítulos, ciertos puntos del TEMEC que aseguran que México, como Estado soberano, posee total control sobre los recursos al interior de la República, también es cierto que existen ciertas cláusulas que entran en función de la protección de la inversión de los socios del TEMEC. Entonces, en este sentido, pareciera ser que México, si bien tiene en principio soberanía sobre sus recursos, está atado de manos por estos instrumentos que no le permiten gozar de total libertad de acción. Y bueno, ¿usted qué opina al respecto? ¿Es esto un panorama del todo cierto? ¿Es más bien mito, como lo mencionó sobre el litio? ¿Puede darnos su opinión, por favor? Sí, bueno, lo del litio no es mito, es un potencial, Sí, no, ¿no? sí, sí, sí. En la cuestión de la energía en el tratado, yo creo que sí hay que verlo con una perspectiva realista. Mira, yo creo que hay que partir de un proceso de integración asimétrico, ¿verdad? En favor del país más poderoso, que, bueno, no solamente tiene el poder económico y militar, sino realmente tiene el liderazgo y el dominio en términos de la institucionalidad, del marco jurídico, de las agencias que manejan la cuestión energética en América del Norte. Esto es una realidad que no se puede eludir, porque si no, realmente el resultado sería muy parcial y muy sesgado. Pero en esto lo que creo que es importante en este momento es que México tiene un papel estratégico en este tratado. Inclusive tiene una importancia estratégica en el proyecto de Energy Dominance que tiene la administración de Trump. México juega un papel importante aquí, ¿no? Entonces, esto le da un cierto margen de maniobra, le da posibilidades a México. Las oportunidades hay que descubrirlas, ¿no? Lo otro que tú dices es perfectamente correcto, ¿no? Yo creo que no hay que comprar el TEMEC como digamos, la carta solución a todos los problemas energéticos de México. Yo creo que es una posibilidad, pero sí creo que hay que ver cómo está, digamos, diseñado este TEMEC. Y creo que efectivamente tiene muchos capítulos, el 22, el 28, el 31, realmente que pueden condicionar el destino de los activos nacionales, ¿verdad? En favor del capital extranjero, los capitales internacionales. Entonces ahí tiene de alguna manera un obstáculo para un desarrollo, una posibilidad de desarrollo nacional. Sin embargo, aquí lo que también creo que es una posibilidad es el capítulo 8, en donde México tiene la posibilidad de un diseño energético soberano. Ese capítulo 8 tampoco hay que desdeñarlo. Es una cosa que logró México. Hay que recordar inclusive que en la primera visita que hizo Rick Perry, que fue el secretario de Energía, el anterior, a México, él habló de respetar la soberanía energética de México, que fue una noticia realmente que tuvo bajo perfil. Yo lo recuperé en un artículo y dije, bueno, digamos, es un acercamiento amistoso con México, ¿no? Con la administración del presidente López Obrador. En esto yo creo que sí, realmente lo que hasta ahorita ha sucedido, que han sido, digamos, algunos desencuentros a nivel bilateral, pues hay que reconocer que México, pues lo que ha establecido es que va a respetar la reforma energética, que se van a respetar las inversiones extranjeras en México. Creo que habría que tener la claridad de la causa de los conflictos. Y esto ha tenido que ver con pues toda la estrategia de corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido que ver con contratos leoninos, inclusive lesivos para el interés nacional de México.
como fueron la cuestión del gas natural, ¿no? En donde se pagaban cantidades monumentales por una producción que ni siquiera ha llegado a México, ¿no? Entonces fueron realmente contratos leoninos para México que se han estado revisando. Lo que a mí me parece es que sí, las expectativas de los inversionistas extranjeros fueron muchas. Entonces, pues ni el Estado mexicano logró todo lo que habían sido los objetivos de la reforma energética, ni los inversionistas a lo mejor están viendo sus expectativas cumplidas, y esto es lo que ha generado diferencias. Lo que a mí sí me parece es que hay que poner el diálogo en la mesa, no llegar, digamos, a problemas energéticos que pudieran significar un problema de seguridad nacional para México, porque entonces, pues sí, ahí la posibilidad de conflicto es mayor, pero también a un nivel de panel internacional, el Estado mexicano tendría pocas posibilidades de ganar un diferéndum en esos niveles, porque hay sesgos, hay preferencias por el capital privado, transnacional y extranjero. Entonces, pues hay que ver con realismo toda esta posibilidad de llegar a este tipo de situaciones. Pero yo creo que se pueden establecer diálogos y se puede llegar a arreglos de una manera amistosa, ¿no? Hay que prever los escenarios también por parte de México con todas las medidas que está tomando. Yo creo que eso sería una cuestión obligada a nivel de la política energética de México. Entonces, bueno, como te digo, creo que en breve sería reconocer la asimetría, la integración subordinada de México, reconocer que el Telecán tiene oportunidades para México por ser un sector estratégico para el proyecto de los Estados Unidos y realmente tratar de resolver las problemáticas que ya existen y que dejó la reforma energética. Eso sería en breve. Claro, claro. Usted mencionaba una parte muy importante que es prever escenarios. ¿Usted vislumbra un escenario posible en el cual nuestros vecinos, miembros socios del TEMEC, reubiquen gran parte de su inversión en alguna otra zona? ¿Cuenta México con algún plan de contingencia para hacer frente al retiro de cartera de estos países? Bueno, y el retiro podría ser no nada más del capital norteamericano, pero mira, yo creo que esto, como te digo, a lo mejor como una profesora de geopolítica que tiende a ver más el mundo que simplemente la cuestión doméstica, yo te diría que lo primero que habría que hacer es tener un acercamiento a la coyuntura internacional, ¿no? Entonces, pues mira, a mí el discurso de Bye Bye Inversiones, para mí es más un discurso de presión para México que de realidad para estos capitales. Digo, yo me pregunto, con esta situación de pandemia, habría que, pues si yo fuera empresario, tendría que reevaluar pues, las condiciones económicas del país en donde yo quisiera colocar de nueva cuenta mis inversiones. Digo, por ejemplo, el caso de España con todos los rebrotes de coronavirus. Los Estados Unidos tienen una caída brutal del Producto Interno Bruto de 31.4%. Nunca en la historia de ese país yo creo que se había dado una situación de este tipo. Sudamérica, Ecuador tiene una caída del 14%. Los países están en verdadera crisis pidiendo de rodillas al Fondo Monetario que por favor les dé préstamos para salir de esta situación de coyuntura. Entonces, mira, no es fácil y yo creo que realmente los elementos de atracción de la inversión extranjera directa tendrían que considerar muchos más elementos que simplemente el giro de una política energética. Por ejemplo, está la cuestión, digamos, de la estabilidad social, el crecimiento económico, el tipo de cambio, las garantías a la inversión. Simplemente para ponerte un ejemplo, el Estado español, digo, porque muchos de estos capitales que están aquí inconformes son españoles, en el 2003 canceló toda su política de subsidios a las energías renovables, con la caída brutal de casi 20% que tienen del Producto Interno Bruto, con los rebrotes que tienen en todo el país, sobre todo en Madrid, me pregunto si España podría ser una alternativa para ellos. ¿Sí? Entonces, no creo que el asunto sea tan fácil. Mira, en esto, tocando justamente el caso español, yo creo que hay que ver mucho realmente
ir a los problemas en el caso de México, sobre todo la cuestión de las energías renovables, que parece ser así como la cúspide del problema México, inversión extranjera. Y en esto lo que te voy a decir y lo que le voy a decir a tu audiencia para que lo revise, como internacionalistas tenemos esa obligación de revisar estos casos, no tiene que ver solamente con México. Es una situación que ya empezó a ver el mundo y que va a ver el mundo como una tendencia a revisar todas estas inversiones en energías renovables. Porque al igual que en el caso de España, lo que ha sucedido en México y lo que sucedió con el coronavirus es que hay una capacidad de producción excedente en este tipo de energías, ¿no? Entonces, además, demasiado localizada, se localizaron en ciertas zonas geográficas en donde la demanda no es mucha, bajó, inclusive con el COVID, tuvimos una demanda que se desplomó totalmente en ciertas zonas, en ciertos países, y que pues nos permitió ver precios negativos para la energía, tanto en gas natural que ya había habido como en petróleo. Pero pues para muchas fuentes de energía pues también hubo esta situación de baja de la demanda. Y además, bueno, problemas de que no se construye una capacidad de transmisión, ¿no? En el caso de España, para ponerte de nuevo, el Estado español decidió quitar los subsidios. Hay una oferta que es 5 veces mayor que lo que es la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No hay un mercado, ¿no? Y a veces tienes escenas, yo he visto videos en donde hay plantas así enormes, campos enormes de paneles solares oxidándose, ¿sí? Inclusive se prometió a mucha gente que si ponía, que se invertía en paneles solares para que pues adoptaran esta modalidad de conectarse a la red, pues todas estas personas se quedaron defraudadas porque el Estado canceló esa compra de energía que todos los domésticos que pues se estaban invirtiendo para poder conectarse a la red y venderla al Estado español, pues lo dejó defraudados. Entonces, este es un problema a nivel mundial porque muchos estados justamente han subsidiado este tipo de energías y este tipo de energías siguen teniendo el problema de la intermitencia. Entonces son energías costosas que hay que subsidiar, que hay que poner en una primacía en el despacho, que hay que darle respaldo. Entonces traen una serie de conflictos para las redes eléctricas, son costosas y no permiten realmente tener un sistema eléctrico confiable en muchos casos. Esto te lo digo porque el mundo va a empezar a revisar este tipo de casos. Un caso paradigmático en Alemania, por ejemplo, que es una potencia en renovables, te voy a decir que en este momento, y para la tarea de que todos revisemos estas estadísticas, el consumo, digamos, en toda la demanda primaria de energía de Alemania es solamente 3.1% a partir de los renovables, ¿sí? Ahorita a nivel mundial, y si ustedes consultan, por ejemplo, ExxonMobil, la Agencia Internacional de Energía, Shell, BP, no va más allá del 5% de la oferta primaria de energía. Entonces, ¿por qué? Pues mira, el mundo todavía no ha logrado resolver muchos problemas de tipo técnico y uno de ellos es el problema de la intermitencia. Entonces, pues esto es una tarea para todos de que tenemos que trabajar tecnológicamente para dar solución a este tipo de problemas. Pero con esto lo que te digo es, hay casos que no solamente son un asunto de voluntad política o de animadversión, ni siquiera jurídicos, tienen que ver con cuestiones de tipo tecnológico, tiene que ver con la lógica de una industria energética, sobre todo en el plano eléctrico, en donde yo te digo, a mí me decía uno de mis profesores de la industria eléctrica que las leyes de Kirchhoff no se llevaban necesariamente con las leyes de Adam Smith, ¿no? Es decir, Sí, hay claro. otro tipo de leyes que hay que considerar y no nada más es una cuestión de tipo jurídico la que nos permite resolver estos problemas, ¿sí? Claro. Y qué bueno que menciona este asunto, porque sabrá usted que los dos contendientes, Donald Trump y Joe Biden, traen de una agenda diferente el uno con el otro.
Al respecto, Joe Biden dio a conocer un nuevo plan, el New Deal verde, en el cual el candidato promete, ofrece una inversión de $2,000 millones hacia una transición con el uso de las energías renovables. En este escenario, suponiendo que sea Joe Biden quien resulte electo como nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿usted considera que podría llegar a haber una influencia norteamericana hacia México en el sentido de que quizá la gestión, la administración de López Obrador gire un poco hacia el uso de estas energías? ¿O usted considera que esta gestión de López Obrador se va a mantener firme durante el sexenio completo? Mira, yo creo que ahí hay dos cosas importantes, ¿no? Una, la cuestión realmente de el futuro energético de los Estados Unidos, que es determinante para México, ¿no? La cuestión electoral, por supuesto que es una cuestión de coyuntura, y la cuestión de la integración con México, ¿no? Mira, esto a lo que tú refieres de la propuesta de Joe Biden de los $2,000 millones, es cierto, es cierto. Pero si tú revisas la prensa reciente, el 1 de septiembre, en donde hizo una visita Joe Biden a Pittsburgh, ahí hizo una declaración muy, muy interesante que refleja un poquito lo que va a ser la tendencia del Partido Demócrata. Joe Biden dijo, I'm not banning fracking, ¿sí? No estoy prohibiendo el fracking. Es muy interesante porque muchas de las grandes personalidades demócratas justamente han estado en el extremo con bandera verde, ¿verdad? Alejandra Ocasio-Cortez, inclusive la propuesta vicepresidenta, ¿verdad? También tiene esa opción, Bernie Sanders. Pero en realidad, lo que es la tendencia en los Estados Unidos es un acercamiento hacia un consenso bipartidista en temas cruciales, estratégicos para los Estados Unidos, pero también en temas de las industrias más importantes de los Estados Unidos. Para Estados Unidos, Energy Dominance está basado en el fracking. Es decir, Estados Unidos es una potencia petrolera y gasera, ¿sí? Cuyo poder se despliega a través del gas natural licuado, y ese poder justamente es lo que le permite vislumbrar a Donald Trump la posibilidad de dominio energético mundial. O sea, no es poca cosa lo que tienen con los hidrocarburos, ¿sí? Entonces, no van a renunciar a ello, y lo que podemos ver va a ser un acercamiento gradual justamente entre estas dos posiciones a partir de este consenso bipartidista en donde vamos a ver, en la medida en que se vayan definiendo las elecciones, este acercamiento en torno a los grupos de interés más fuertes, ¿no? Y en ellos está la industria petrolera de los Estados Unidos. Lo que a mí me parece que ha sido también otra cosa que se ha idealizado mucho en México es el hecho de que no se reconoce que Estados Unidos en realidad, como parte de su estrategia energética, pues ha estado utilizando las dos fuentes de energía, inclusive las energías verdes, como parte de su imagen de sustentabilidad, ¿no? Y en eso realmente pues construyen un potencial, tienen desarrollo tecnológico, y realmente no creo que sea ningún conflicto integrar eh, a las dos energías. O sea, invertir los 2,000 millones en energías verdes y seguir desarrollando el fracking, ¿no? Así se han manejado hasta ahora. Hay una política, hay un término que ellos usan justamente en donde hacen converger todas estas fuentes, que es all of the above, todo lo demás, ¿no? Es decir, van por el fracking, pero también por todo lo demás. Y en términos de seguridad energética, pues en realidad esto es lo que les da la seguridad energética. Ningún país ahorita está renunciando a nada, ¿sí? Las estrategias de seguridad energética vienen por la utilización de todas las fuentes, de todos los recursos que tienen los países. Y si no los tienen, pues los tienen que importar. Pero en realidad, ahorita con ya la declinación de los recursos convencionales, cada país utiliza todo el potencial que tiene. Entonces, pues con esto lo que te puedo decir es que la agenda de Biden, pues la vamos a ver que se matiza. La agenda de Trump es muy clara para México. Y México sirve a este proyecto estratégico de Energy Dominance
a partir de la integración energética de América del Norte. Somos parte de este proyecto. Entonces Trump pues va a continuar realmente favoreciendo la integración. Sí, Ok, eso sería. perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Y ya que estamos hablando al respecto de integración, mucho ha dicho la prensa, los medios de comunicación, que México ha estado, ya han utilizado esta palabra y la refiero porque me da un poco de curiosidad, dicen que ha estado coqueteando mucho con China en el sector comercial y en diversas áreas. ¿Usted considera posible algún escenario futuro en el cual, en términos de relaciones no comerciales, sino en términos de relaciones dentro de la industria energética, China pudiera llegar a competir con Estados Unidos como socio? Mira, yo creo que no. Realmente México no ha trabajado mucho por un acercamiento con China. México ya no es una potencia petrolera, ¿sí? Entonces, China es una potencia demandante, demandante de energía, demandante de petróleo. Entonces, no hay una complementariedad estructural, lo cual no quiere decir que no haya posibilidades de negocios, pero aún así creo que no han fructificado demasiado, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, las experiencias del tren de Toluca, ¿no? Digo, para poner un ejemplo, y las dos concesiones que se dieron en el Golfo de México que terminaron los chinos cancelando estas concesiones que ya se les habían dado para exploración y explotación. Entonces, yo creo que no hay muchas posibilidades. Lo que puede ser una posibilidad es esto que yo te comentaba, de que México se convierta en un hub de gas natural, o pues que se construyan regasificadoras, más de las que hay, para reexportar este gas que viene de los Estados Unidos hacia Asia, porque el mercado de mayor demanda en el futuro es justamente el mercado asiático, con China encabezando toda esta demanda. Pero en términos de petróleo, la mayor, digamos, producción, la mayor participación a nivel mundial y sobre todo después del 2030 va a ser del Medio Oriente. Y el Medio Oriente pues está ya para abastecer a los mercados asiáticos, ¿no? Entonces todos estos movimientos son los que vamos a ver en el futuro. En los Estados Unidos, justamente con el gas natural licuado, su objetivo es, a través de estos metaneros con el que puede reexportar el gas a todo el mundo, pues justamente es ir a todos estos mercados de mayor demanda, ¿no? Ir a Europa, pero también a Asia. Y en términos, digamos, de mayor crecimiento futuro, pues Asia es el mercado privilegiado. Entonces, la respuesta sería, no creo que con México haya demasiadas posibilidades. Sí podemos hacer negocios, pero no hay una convergencia estructural fuerte. Ok, perfecto. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Ya nada más me gustaría realizar una última pregunta para concluir Sí. con esta entrevista. Mencionó usted muy brevemente a Trump mientras hablábamos de la agenda de Biden, pero en términos generales, de manera resumida, ¿qué significa para México y qué significa concretamente quizá para Pemex un segundo periodo de Donald Trump? Mira, yo creo que para México significa, digamos, seguir siendo este socio estratégico dentro de lo que es la estrategia de competitividad de los Estados Unidos, ¿no? Una estrategia que está buscando la reindustrialización, que está buscando el reposicionamiento hegemónico frente a sus dos rivales, Rusia y China, que está buscando energy dominance, que es un poco de lo que te he venido hablando. Es decir, y esto no es poca cosa, en realidad poco se conoce en México, inclusive los internacionalistas no lo han abordado a profundidad, pero si yo dijera uno de las actividades más fuertes a futuro de los Estados Unidos, a pesar de la caída que tuvo recientemente por el COVID-19 la producción de Estados Unidos, sigue siendo la producción de hidrocarburos, ¿sí? Y energy dominance no solamente significan mercados, no solamente significan negocios para su industria, significa también el control mismo del precio del petróleo a nivel internacional, que no es poca cosa. Es decir, con el poder que tiene, el ejercicio diplomático que tiene, su política exterior, en realidad lo que ha venido haciendo el señor Trump
es manejando el precio del petróleo en favor del interés de los Estados Unidos, ¿no? Y en eso, bueno, hay todo un antecedente en la relación con Arabia Saudita, ahorita el acercamiento con Qatar, todo el juego que tiene en el Medio Oriente. Es algo que a lo mejor no vinculamos directamente con este proyecto energético, pero que sigue siendo el objetivo de controlar áreas de enormes recursos petroleros. Está el caso de Venezuela, ¿verdad? Que tampoco es poco importante. Entonces, el proyecto de Energy Dominance va a ser muy importante a futuro. Y en esto México juega parte a través de la integración con América del Norte como un espacio, como un mercado privilegiado, ¿sí? Es decir, ahora no necesariamente ellos nos buscan como proveedores, como históricamente fue el papel de México, ¿no? Es ser garante de la seguridad energética de los Estados Unidos junto con Canadá. Hoy día el espacio de México es más como un mercado, como ese hub que le va a permitir llegar a otras latitudes. Pero en esto no hay que desconocer el papel estratégico de la geopolítica del lugar que ocupa México, el papel estratégico para este proyecto de competitividad, ¿verdad?, que tiene con sus rivales, y hasta cierto punto, pues, la buena relación con la administración del presidente López Obrador, que aunque tiene sus bemoles, bueno, pues el presidente López Obrador no tiene una animadversión de principio, ¿verdad?, como tuvimos en caso de otras administraciones respecto a los presidentes, a los jefes del Ejecutivo en los Estados Unidos. Entonces, pues estos elementos pueden jugar por una relación pues relativamente armónica, con todo digamos, la situación de la simetría estructural que tiene México, ¿verdad? Pues aquí yo creo que habría que sacar el mejor provecho de estas oportunidades que ofrece la coyuntura y que pese a la negociación que tiene sus puntos ahí críticos en el TEMEC para México, yo creo que la tarea de México sería justamente descubrir estas capacidades de negociación que le dan todos estos elementos, ¿verdad? De ser parte de este proyecto estratégico, descubrir opciones, descubrir estos márgenes de negociación que muchas veces no lo hemos hecho los internacionalistas porque simplemente hemos comprado pues toda la teorización de la simetría, ¿verdad? Toda la teorización del poder hegemónico, que hoy día está pues bastante debilitado. Pero también habría que hacer esta lectura en términos del potencial que puede desarrollar México, de lo que tendría que hacer México realmente para reposicionarse y tener un papel más protagónico en América del Norte, ¿no? Entonces, pues hay que hacer una lectura realista con todos estos elementos estructurales, coyunturales, de asimetría, de oportunidad, para sacar conclusiones. Esa sería mi respuesta. Perfecto, doctora. Le agradecemos de sobremanera. Sus respuestas han sido por demás enriquecedoras respecto al tema, respecto al seguimiento de las elecciones.